Juan Jacobo Tancarachambe ha accedido siempre a trabajar con nosotros. Buenas tardes, Juan Jacobo, bienvenido, para trabajar el fomento lector y para reflexionar sobre tantos temas relacionados con la superación de una persona, en pos de la dignidad de una persona, y ahora que estamos con este tema de migración, que es un tema tan importante, porque nosotros somos una ciudad fronteriza, ¿verdad? Y compartimos con diferentes culturas. Juan Jacobo, él es doctor en filosofía, en teología, es profesor, da clases de teología en el Seminario Andino en Perú, y además de escribir, tiene muchos libros de literatura. Este libro es el antecedente de este libro, Murallas de Piel, que nos habla del personaje Eliseo, que es un niño, ¿no? Que es un niño como tantos niños que nosotros conocemos en esta ciudad, y que vive una serie de situaciones donde ha tenido que alejarse de su hogar natal, ha tenido que dejar su tierra, sus costumbres, para insertarse en la ciudad de Arica. Hablábamos con Jonathan cuando yo le decía que su profesor Niños, que este es un libro historiográfico, este es un libro que pertenece a la literatura de testimonio, y él me hablaba, decía, está escrito sobre todo por los de abajo. Yo no le entendía en un comienzo, y dije, los de abajo para mí son los de Arica y los del alto son los del altiplano. Pero no, él decía, los de abajo son los que cuentan la historia desde el pueblo mismo. No sé si Jonathan podría comentar algo al respecto. Sí, lo que pasa es que después de la dictadura militar hay un periodo de la historia que es más bien de los vencedores, como salía en la primera parte, en el primer capítulo del libro de Juan Jacob. Entonces hablamos con la profesora, que es una historia más reciente que están realizando los historiadores, donde también aparece Gabriel Salazar, Sergio Grez, como un poco unos íconos de la historia desde el pueblo, desde abajo, desde los vencidos. Una historia que es olvidada y que se tiende a recalcar la historia de los vencedores. En este caso, en Chile fue historiadores post-dictadura militar, ¿cierto? Que empiezan a escribir una historia, incluso los mismos libros de historia aparecen como régimen político, y ha sido un tema bien cuestionado de cómo nombrar ese periodo de la historia. Y acá aparecen estos historiadores que escriben desde los pueblos, desde el barrio, en este caso del profesor señor Tancara, ¿cierto? Que escribe desde su pueblo, una historia que es un poco oculta, ¿ya? Y que acá en Arica también hay historiadores que se han dedicado también a escribir sobre esa historia, ¿ya? El profesor Carlos Choque de la Universidad de Tarapacá, que escribe sobre su pueblo, ¿ya? Que le escribe sobre Socoroma, el doctor Alberto Díaz, Rodrigo Ruz, que escriben sobre los pueblos del interior, incluso sobre el proceso de chilenización y cómo se va construyendo toda esa historia. Por eso la profesora menciona que hablamos desde la literatura del testimonio, y hablaba un poco desde la fantasía, pero también lo real, y hablábamos sobre los historiadores que se dedican a escribir esta historia. Claro, y la credibilidad que posee un narrador que lo ha vivido, ¿no? Buenas tardes. Bueno, para mí es un agrado dirigirme a ustedes, a la coordinadora CRA, a nuestros queridos estudiantes, a nuestro conocido escritor, a los colegas que tenemos y que están participando, a Jonathan y a la profesora Valcarce, y a la jefe UTP, nuestra querida jefe UTP, donde estamos, a pesar de todos estos inconvenientes que nosotros tenemos, la unidad CRA es una unidad que está muy activa y que año tras año ha estado haciendo este tipo de actividades que nos destaca con respecto a las otras instituciones, y que podemos conversar sobre la literatura y nuestros autores que Fidelia está invitando constantemente, y eso es de destacar a nivel regional, y por qué no decirlo a nivel nacional, donde activamente el Club de Lectores
nuestros estudiantes participan y hacemos que la literatura, los conversatorios que tenemos de nuestros autores, hace que nazcan, ¿no es cierto?, desde el fondo de nuestros corazones para poder conversar, dialogar y dar opiniones con respecto a estos libros. Que si no los comentamos o no los revivimos conversando sobre estos temas, no sería nada. Así es que el que ustedes que estén conversando y dialogando y hablando ciertas ideologías, ciertos comentarios, viviendo esto, para nosotros es una grata experiencia de nuestros colegas que, por ejemplo, un profesor de historia que esté opinando sobre esto, y obviamente los profesores de lenguaje que lo hacen con tanta amor de hablar sobre la lectura, que le dan las vivencias. Claro, Y sí. invitar a Lucrecia de que haga, más bien dicho, a la señora Gina Martínez, ¿no es cierto?, a la coordinadora CRA, que haga estas actividades. Y muchas gracias por participar, a mis queridos estudiantes, y que tengan el tiempo y dediquen esto al conversatorio. Quería darle un saludo y ser partícipe de este conversatorio que me invitó, ¿no es cierto?, la coordinadora CRA, Fidelia, y agradecer también a don César por tener esta disponibilidad que siempre la ha tenido con nosotros, para que a futuro tengamos escritores y escritoras que nos representan al Liceo Octavio Palma Pérez como un liceo emblemático. Eso quería acoplarme y saludarlos a todos ustedes por este conversatorio que es un agrado estar presente con ustedes. Gracias, Muchas gracias, Fidelia. director, muchas gracias, se agradece. También pensar que el personaje es un joven, no es un niño, es un joven como nuestros estudiantes, se llama Eliseo, que está también en Murallas de Piel. Al respecto, ¿qué podría decir, Geraldine? Que usted me había hecho un comentario también interesante. Gracias, profesora. Sí. También algo muy interesante que el tema central, bueno, no es central, pero es un tema que aparece dentro del libro también, es la discriminación que sufre un niño aymara al llegar a un pueblo, ¿cierto? Un pueblo nuevo, con costumbres nuevas, cultura nueva. Entonces, este tipo de discriminación está muy en boga hoy en día en la sociedad. Todavía no desaparece la discriminación. Lo estamos viendo hoy en día en la sociedad de Estados Unidos, acá mismo en Chile, los mapuches, ¿cierto? También lo vemos reflejado en nuestra región, con niños, quizás nuestros estudiantes dentro del liceo también sufren algún tipo de discriminación respecto de su cultura, su apellido, raza, religión, etc. Es por ello que quiero hacerles una pregunta a los chicos, pero no para que lo respondan ahora, luego de que estemos en conversaciones con el autor de este gran libro, pero que ya se vayan planteando la respuesta, que sería, primero que nada, ¿por qué permitimos todavía hoy en día en nuestra sociedad la discriminación? Y segundo, ¿por qué creen ustedes que sobrevive esta discriminación y por qué la permitimos? Eso más que nada para que los jóvenes vayan reflexionando acerca de esto y quizá en algún momento cuando estemos conversando durante el conversatorio con el tema aquí con el autor, plantearnos nuevamente estas preguntas para ver qué respuesta obtenemos, porque estoy muy segura que hay muchos alumnos nuestros y de otros colegios y en todo Chile que quizás sienten que también se les discrimina. Tenemos en estos momentos 45 personas y un poco más en comunicación. Bien, le damos la palabra entonces a Juan Jacobo para comenzar ya. Juan Jacobo, ¿usted? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe y estoy hablando desde la Sierra Peruana. Por estos lados estoy trabajando en el Seminario Andino San Pablo. Y bueno, parte de mi vida lo dedico un poco también a la literatura, y considerando la experiencia del propio pueblo y de la familia, esta experiencia de migración interna, como se le llama, y me parece que son historias locales que es necesario escribir
Yo había escrito una carta, bueno, quiero saludar, ¿no? En especial a los estudiantes del Liceo A1 de Arica y agradecer por la invitación, ¿no? A los profesores, al director, a la profesora Fidelia, y a los profesores, ¿no? Jonathan y Geraldine, y bueno, y agradecer a los niños, niñas, a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Por esta oportunidad. Entonces, decía que es un... y también es saludar, disculpen, ¿no? Saludar a gente que está conectado desde Alemania, República Dominicana, Colombia y, bueno, de otros países, ¿no? De Perú también, saludarles. Les decía que este libro habla sobre la migración interna, como se le llama, de una familia aymara. Me parece, les decía, importante poder escribir estas historias locales, ¿no? La historia oficial es una ficción, así también como la historia local. Cuando digo historia local me refiero a historia de familias, historia de los barrios, historia de personas, biografías, que es importante, ¿no? Yo en la carta que escribí a los estudiantes y a las estudiantes les decía, ¿no? Que la importancia que ellos y ellas escriban también su historia, ¿no? No necesariamente en un primer momento para publicar, porque eso es otro tema, pero sí es para, bueno, a veces también sirve como una terapia, ¿no? Porque no solamente uno, sino que uno como parte de un pueblo, uno sufre algunos traumas, y también personalmente, y a veces la literatura sirve como una terapia, al menos para mí. No escribo tanto por el hecho digamos, de figurar como escritor, ni mucho menos, ¿no? Sino que también es como una terapia, ¿no? Para poder curarnos, ¿no? De todos estos traumas sociales, que a veces no es que le afecten a uno directamente, pero le afectan a la comunidad de la que uno es parte, ¿no? Y por supuesto, si uno es parte de esa comunidad, y si uno se identifica con esa comunidad, también le afecta a uno, ¿verdad? Entonces la literatura es como un medio terapéutico, ¿no? De contar nuestra historia, y también porque la historia oficial, ¿no? La historia oficial a veces no digo necesariamente con una mala intención, ¿no? Pero nos invisibiliza, ¿no? Especialmente en Chile, que es un país centralista. Las historias locales, las historias de las provincias son invisibilizadas. Entonces me parece importante tomar notoriedad, tomar visibilidad, ¿no? Por eso es que es importante que los niños y niñas puedan escribir sus historias, puedan ellos compartir sus experiencias, y bueno, como les decía, en un primer momento como una terapia, a veces también para organizar la memoria, porque la memoria es fundamental, ¿no? Bueno, se dice que no hay que vivir del pasado, pero me parece que no es que se trate de revivir el pasado, sino que es importante, porque de esa manera nosotros nos proyectamos hacia un futuro, ¿no? Y buscamos alternativas, porque uno, viendo la historia, y eso lo debe saber el profesor Jonathan, uno puede aprender, ¿no? Y puede proyectarse de una mejor manera hacia el futuro, ¿no? En busca de alternativas. Esta generación, yo me dirijo especialmente a los estudiantes y a las estudiantes y a los estudiantes del Liceo A1, que son los principales convocados en esta reunión. Ellos tienen la oportunidad, ¿no? Con esta crisis que vivimos a nivel mundial, donde está en crisis, ¿no? La sociedad occidental, lo que está en crisis es el relato, ¿no? Los relatos de sociedad, de economía. Ellos tienen la oportunidad, su generación, para poder escribir un nuevo mundo, ¿no? Para poder escribir una nueva historia, digámoslo así, un nuevo mundo. Tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y estamos viendo una crisis profunda, pero que a la vez, si recuperamos las historias locales, si regresamos a la familia, a las comunidades, nos organizamos, vamos a poder buscar alternativas. Ahí se encuentra la alternativa, no necesariamente en un estado, ¿no? No necesariamente en el mercado globalizado, sino en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Entonces les decía que en un momento de crisis es importante poder revalorizar las historias locales, las historias de grupos, de los barrios, de las organizaciones pequeñas, y esta pandemia nos obliga, digamos, de alguna manera, a regresar a las comunidades, ¿no? A regresar a las familias extendidas, a regresar a los grupos, y por supuesto también los pueblos indígenas, ¿no? Tienen una visión de sociedad, ¿no? Que, bueno, que no es, que fundamentalmente para hacerlo pequeño, ¿no? Y para que me entiendan los estudiantes, ¿no? Los jóvenes, para no hablar un lenguaje tan complicado, se trata de regresar a la tierra, ¿no? De poder respetar a la madre naturaleza, ¿no? Porque este modelo extractivista de crecimiento económico con pretensión de crecer hasta el infinito, nos ha llevado a la destrucción
de la naturaleza a la destrucción de las comunidades, incluso a la destrucción de la persona, ¿no? Porque nos ha vuelto sujetos billeteras, nos ha vuelto sujetos consumistas, ¿no? Que comemos lo que produce el mercado, tragamos sin ningún discernimiento y nos envenenamos, ¿no? De tal manera igual que hay un envenenamiento a través de los medios de comunicación por querer defender, digamos, un tipo de economía, de sistema, manipulan la información, la mentira es lo que prevalece, mayormente eso los jóvenes lo saben, porque a los jóvenes no lo podemos engañar, ¿no? Ni lo podemos subestimar. Entonces, esta crisis nos da la oportunidad para poder cuestionarnos estos puntos, para poder volver a los pueblos, para poder respetar a la madre naturaleza, para poder regresar a lo natural, incluso hasta, ¿por qué no? Hasta sembrar huertos, ¿no? En nuestros domicilios, autocultivar, ¿no? Como persona y también cultivar los productos que vamos a consumir, ¿no? Volver a la vida sana incluso, es una gran oportunidad, ¿no? O sea, no hay que verlo, bueno, es cierto, es catastrófico en muchos aspectos y va a ser un proceso doloroso que puede durar muchos años, pero de alguna manera igual es una gran oportunidad, ¿no? Como ustedes lo saben, ¿no? Las crisis son oportunidades y es la nueva generación que tiene la posibilidad de poder escribir una historia distinta. Entonces, para no ser tan largo, porque eso a veces aburre, ¿no? Decirle, ¿no? Que este libro es un esfuerzo de contar la historia de una familia, ¿no? Que migró y las vicisitudes que experimentó en la ciudad, ¿no? En la década del 80 y 90, digámoslo así. Y bueno, se narra lo doloroso que es dejar la identidad, ¿no? Y cómo esta familia se va fragmentando a medida que va a la ciudad, ¿no? Donde en la ciudad ya no se reconoce la lógica comunitaria, ya no se reconoce el idioma aymara, ya no sirve nada de lo que uno sabía arriba, ¿no? Ni la cocina, ni el modo de vivir, ni el modo de trabajar, ni el modo de producir la existencia en la ciudad ya no sirve para nada. Y en la ciudad hay que aprender nuevas lógicas, ¿no? Incluso la comunidad desaparece, la misma familia se desintegra y cada quien sobrevive como puede, ¿no? En un individualismo, ¿no? Descarnado, salvaje, digámoslo así, ¿no? Entonces, es una nostalgia, ¿no? De poder de recordar esto, pero también como una memoria, y esto lo quiero recalcar, ¿no? Como una memoria peligrosa, porque la memoria puede ser peligrosa en el sentido de que nos remite a una comunidad, a un estilo de vida al cual podemos regresar aún hoy, a una forma de vida que era mejor de la que teníamos ahora, ¿no? De lo que se dejó, y podemos volver allá. Entonces es una memoria peligrosa que puede llevar a las personas a reflexionar su propia vida y también a la rebelión. Ahora, no hay que asustarse de esta palabra, ¿no? Rebelión no significa necesariamente violencia, sino que significa un recomienzo, manifestar el deseo, ¿no? De hacer otro tipo de realidad, de querer escribir otra realidad, como les decía al comienzo, ¿no? Entonces, es un libro compuesto de narraciones, también puede ser leído de manera autónoma, como ustedes lo han hecho, ¿no? Leer, los capítulos son, en general, son cuentos, ¿no? Cada capítulo es un cuento también que se puede ser leído de manera autónoma, y juntos conforman los capítulos o los relatos conforman la novela, ¿no? La novela. Claro, yo no le quise poner novela porque es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre ficción, entre testimonio, biografía familiar, y bueno, entonces es una mezcla de eso, ¿no? Yo creo que los géneros literarios no tienen que determinarnos, ¿no? Yo pienso que es la vida la que determina los géneros literarios, y no los géneros literarios a la vida, ¿no? Es la vida, ¿no? Lo que uno quiere contar. Yo le digo a los estudiantes, ¿no? Ustedes cuando escriban, no se sientan, ¿no? Cohibidas con un género literario, ¿no? Si va a ser cuento, si va a ser novela. Sí, escriban, claro. Escriban y después se sabrá, ¿no? A qué género literario corresponde, ¿verdad? Entonces, lo importante es el objetivo que se persigue, que es rescatar la memoria de una familia, que es también la memoria, y he podido conversar con otras personas aymaras, con otras familias, y también se identifican en cierta medida con este libro, con esta memoria. Entonces también a veces las memorias pueden ser muy personales, pero que también otras personas pueden sentirse identificadas, porque son historias comunes, historias que se encuentran, que se reencuentran, y también es un poco de denuncia, ¿no? Y con este punto termino para dar lugar, no para no hacer muy largo.
Es una especie de denuncia también, sin el ánimo de victimizarse, porque aquí no es el ánimo de victimizarse, ¿no? Sino de describir una realidad que no se puede tapar, ¿no? No se puede tapar, como dice el dicho popular, el sol con un dedo, ¿no? Que nuestra región tiene una particularidad, ¿no? Que yo también lo he experimentado de niño, ¿no? Que es una particularidad, bueno, que no es el caso solamente de Chile, ¿no? Sino de América Latina, es una enfermedad de América Latina, y como lo decía la profesora Geraldine, lo estamos viendo ahora a flor de piel allá en Estados Unidos, ¿no? Que es el racismo y el clasismo, ¿no? La distinción social está en todas las sociedades, pero para que un país sea grande tiene que aprender a incluir, a ser un país pluricultural, multicultural, y a tener la capacidad de incluir la diversidad, porque si no, vamos a ser un país siempre atrasado, un país discriminador, un país clasista, disculpe que lo diga así, va a ser un país atrasado, ¿no? Y no va a poder surgir adelante, si es que no va a poder surgir ni salir adelante, quiero decir, si es que no se reconoce a la diversidad. Entonces, esto es un libro, se puede decir, un grito para que la diversidad sea acogida, para que todos acojamos, también los aymaras tienen que acoger la diversidad, ¿no? Tampoco practicar el racismo a la inversa, sino recoger a la diversidad. Yo creo que ese es el camino, y la pandemia nos ha enseñado que ese es el camino es el camino de la comunidad, el camino de las organizaciones locales, el camino de las historias locales, el camino de las biografías, de resaltar lo nuestro. Esa es la sociedad que se apuntala, en mi opinión, en mi criterio, hacia el futuro. Entonces, bueno, con esta no sé si me dejé entender, pero es lo que quería compartir. Sí, claro, tiene un mensaje absolutamente ético, y también es una catarsis para el lector, ¿no? Porque no solamente hace catarsis el narrador que está tratando de plasmar y de fijar este momento que va a quedar en la memoria, sino que también la catarsis la hace el lector, con las vivencias que él tiene. Quiero saludar también a Ignacio, ¿no? Qué gusto de verlo, muchos años que tenemos un ex alumno que estudia en Santiago. Ignacio, bienvenido. ¿Me escucha? Bien, damos la palabra entonces a los niños. Jonathan, Geraldine, ¿ustedes los tienen ahí? ¿Algún niño que haya pedido la palabra? Por supuesto. Al menos de primero G estaban muy emocionados y ansiosos de poder hacer preguntas a Juan Jacobo, porque les encantó, les gustó mucho los cuentos que leyeron, y ellos saben que teniendo una activa participación aquí también pueden adquirir el libro, en donde ellos están... El libro va de regalo para... El libro está auspiciado por el Ministerio de Cultura. Ya, exactamente. Sí. Dairis, ¿está por ahí Dairis? Bueno, escuchemos a Ignacio, que está viéndonos muy atento. ¿Quiere hacer un comentario, Ignacio Escobar? No lo escucho. Dairis, si pudieras hablar por el micrófono, porque Dairis acaba de hacer una pregunta escrita en el chat, pero... Ya, la voy a ver. Disculpen. Dairis dice, ¿en qué te inspiraste o cómo surgió la idea de escribir Vestigios de montañas? ¿Respondo yo o doy lugar a los...? Sí, no. Bueno, yo estaba esperando que es por una necesidad que vi, ¿no? Bueno, es por muchas razones, pero lo que se me ocurre ahora es que es una necesidad que vi, lo que no que se me ocurre ahora, sino que existe varias respuestas, ¿no? Entonces, una de ellas, para no hacer larga la respuesta, es que vi una necesidad, ¿no? Que en primer lugar es un desafío personal, porque uno no piensa en publicar primero, sino que, como les decía, es como una terapia, una terapia familiar y personal. En segundo lugar, cuando ya es para publicar un escrito así, entonces uno ve si hay una ausencia de este tipo de material, ¿no? Porque yo estoy esperando, estaba esperando, digamos, que alguna aymara pueda escribir estas migraciones. Tal vez en la historia, el profesor Jonathan ha remitido, exista, ¿no? Digamos, esta historia, ¿no? De familias o de estos procesos comunitarios de desintegración, pero no en la parte literaria, más ficcional, con un lenguaje más literario, digamos así, ¿no? Más metafórico. Entonces vi que había una ausencia en nuestra ciudad,
en Parinacota, porque a mí me interesa en primer lugar, ¿no? Escribir desde Parinacota, y en segundo lugar, de nuestra región, ¿no? Y ahí llega mi visión, ¿verdad? No es que sea mezquino, pero yo pienso que yo tengo bien, bien concreto dónde contribuir, y es en nuestra región, Arica, Parinacota. Entonces vi que había una ausencia de materiales de esta naturaleza, y por eso que me animé a publicarlo, ¿no? Porque es como para, modestamente, por supuesto, para poder contribuir, ¿no? Pero, entonces, en resumen, uno, como una necesidad de terapia personal y familiar. Número dos, cuando ya llegó la oportunidad de publicarlo, viendo la ausencia de modestamente, vuelvo a repetirlo, de poder contribuir, ¿no? Con una historia local. Porque hay historias, digamos, hechas desde las ciencias de la historia, pero no hay una literatura de historia local que muestre, al menos yo no conozco, o si hay no deben haber muchas, porque es difícil encontrar en Arica, Parinacota, digo, este proceso de migración interna, ¿no? Y que esté literaturalizada. Entonces, eso fue las principales motivaciones para escribir este libro. Claro, yo le comentaba al escritor que he leído de varios escritores de Parinacota de acá, como José Morales, Óscar Arancibia, que es profesor de filosofía de nuestro colegio, que tienen una literatura también con toda la descripción de la región de Parinacota y con toda la belleza, pero no tiene, la tragedia misma del abandono, del dejar solo el pueblo, no está manifestado. Son más alabanzas, es una apología, o es más, no sé, bueno, tendrían que estar ellos para tener esta especie de debate. Es una especie de oda, de alabanza, pero no está este fin ético de denuncia, de discriminación. Bueno, dice, bueno, después, gracias Jacobo por el título Vestigio de Montaña, y después dice Dairis de Iturriaga, ¿cuál es el fin que te gustaría lograr con tu escritura? Bueno, como les decía, de manera muy, muy modesta, contribuir a la reflexión, contribuir también, por supuesto, al gusto por la lectura, ¿no? Porque hay un esfuerzo en este libro de poder conjugar la estética, o sea, el lenguaje, la belleza del lenguaje, y también la ética, como decía la profesora Fidelia Martinetti, ¿no? Entonces, que puedan disfrutarlo los lectores, y también que puedan al mismo tiempo disfrutar estéticamente y puedan reflexionar sobre estos temas y contribuir con un granito de arena, como decimos, ¿no? Contribuir a la reflexión de estos temas sociales, indígenas, sobre el clasismo y racismo, perdonen que lo diga así en esos términos tan brutales, pero así parece, no me sale otro, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Para que vayamos creciendo como región y como sociedad chilena. Sí, claro, sí. Bueno, refiriéndonos a la estética, el libro tiene mucho vocabulario étnico, la descripción de los lugares realmente es una pintura, es un paisajismo que incluye también en las glosas de abajo, es como para aprender el aymara. No podía leer algo en aymara porque es una lengua un poco gutural, es difícil la pronunciación, y desde el punto de vista estético es una belleza el paisaje, el lenguaje, y sobre todo cómo describe las costumbres del niño pastor que está mirando a las ovejas, cuidando a las ovejas, de todo el ambiente, la vida misma, ¿no? Lo que comen, el queso de cabra, el levantarse temprano en la mañana, el acostarse temprano también, cuando se pone el sol. Acá tenemos una pregunta, dice Ignacio Escobar: me llamó mucho la atención el cómo integraba palabras en aymara. Se agradece mucho ese rescate de la lengua en un mundo tan globalizado como el de hoy. ¿Podrías referirte a la lengua aymara en el libro, Jacobo? Sí, bueno, como se habla, bueno, esto ya va más allá de mi propia voluntad, porque cuando uno habla de un pueblo, habla de una cultura, y necesariamente este es un pueblo aymara, aunque la lengua está en peligro, ¿no?, de extinción, aunque yo sé que existe, digamos, la educación intercultural bilingüe, y hay muchos profesores. Yo estoy haciendo una pequeña investigación ahora sobre la interculturalidad en Parinacota, estoy comenzando una investigación, y bueno, muchos docentes, o no diré muchos, digamos, algunos docentes, bueno, están con mucha esperanza de la recuperación del idioma, pero otros no tanto, ¿no? Porque para que se pueda hablar un idioma es necesario una comunidad lingüística, ¿no? Si la comunidad lingüística desaparece, desaparece también el idioma, ¿no? Entonces, pienso que un requisito para el rescate del idioma
es poder rescatar al mismo tiempo la comunidad lingüística, ¿no? Y esa comunidad lingüística es una comunidad material, ¿no? Es una comunidad viva, una comunidad viva. Cuando digo material no me refiero al materialismo histórico, sino me refiero a una comunidad viva, ¿no? Una comunidad que produce su existencia en comunidad. Pero ya lo habíamos dicho, ¿no? Este sistema que entra en crisis ahora, que puede tardar en morir, ¿no? 20, 30 años, pero entra en crisis ahora, este sistema, ¿no? De que nos ha uniformizado, o sea, no aborrece la diversidad, ¿no? Porque homogeneiza para que todos tomemos Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? De tal manera que también borra la comunidad. Entonces, hay que regresar a la comunidad, vivir en comunidad, producir materialmente la existencia en comunidad y ahí producir una comunidad lingüística. Es la única forma que cómo se va a rescatar el Aymara, porque si no el Aymara se puede hablar así como digamos, máximo podemos llegar a cómo se habla el inglés, tal vez, no creo que mucho, ¿no? Pero porque en inglés todavía uno ve películas, uno viaja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el aymara es un poco más difícil, ¿no? Entonces, pero los mismos aymaras, las mismas personas aymaras que tienen que reconstituir una comunidad, primero que nada una comunidad de subsistencia, que pueda, o sea, que se pueda vivir en comunidad materialmente, para que después la lengua fluya en ese contexto, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, practicar la lengua viviendo en una sociedad donde no se habla nunca la aymara, donde todas las palabras están en castellano, incluso en inglés, entonces más se sabe inglés que aymara, ¿no? Entonces es complicado. Pero en la novela, por supuesto, yo tuve que rescatar términos aymaras como una manera también de mostrar literariamente de que es una novela que pertenece a un pueblo y que por lo tanto ese pueblo usa palabras en aymara, ¿no? Para hablar. Entonces la novela tenía que reflejar eso. No sé si respondo a la pregunta. Los chicos, los niños igual interactúan un poco y hagan muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas de los niños. Claro, para que pida la voz o en el momento que la profesora María diga Jairo, el niño coloque el micrófono y haga la pregunta a él. Tuve una duda con la de la historia de la muerte del perro, que esa sí estuvo media triste para mí, supongo que para algunos más porque no estamos tan familiarizados con eso y la pregunta era ¿a qué edad tenía usted cuando le pasó lo del perro o vio lo del perro y cómo le afectó? Gracias. Gracias, Benjamín, por la pregunta. Sí, efectivamente, yo tenía 6 o 7 años y me tocó presenciar es un cuento casi realista, ¿no? La muerte del perrito. Y bueno, yo sé que ahora existe mucha conciencia de protección de los animales, pero la lógica a veces es difícil, ¿no? Porque no se puede llevar el perro a la ciudad, ¿no? Si lo dejas, la gente lo maltrata, ¿no? Porque los perros son considerados, lamentablemente es una contradicción esto no solamente ahora hay mucha conciencia, ¿no? Pero antes un animal no era tan valorado como ahora, ¿verdad? No era tan valorado éticamente, digo, ¿no? Sino que había que sacrificarlo, claro, y eso sí que yo creo que la muerte del perro dejó mal, ¿no? A toda la familia, ¿no? O sea, porque los perros son amigos, compañeros muy importantes, ¿no? Allá en las alturas y quedamos todos traumados, creo, hasta el día de hoy, ¿no? Es por eso que surgió el cuento también, ¿no? Y claro, ahí yo le agrego algunas cosas un poco ficcionales, ¿no? Pero en realidad sí pasó eso Claro. Bueno, eso podría responder, ¿no? Sí. Yo quiero agregar que ahí desde el punto de vista literario hay también un componente tremendista, ¿no? Porque se describe cómo muere, es muy fuerte la descripción. Podríamos decir que es un poco tremendista, pero obviamente la situación es una situación también metafórica, porque también se abandonó todo, no solamente se abandonó el perro, entonces el perro representa también el abandonado. ¿Mm? O el exterminado, niños. Hay una, sí, otra manito, hable, porque no alcanzo a ver el nombre, yo ese es el problema. Jonathan, no veo el nombre de la chica. Dairis. Levantando la mano, por eso. Tienes que activar tu micrófono, ahí sí. Sí. Ya. ¿Crees tú que falta mayor apoyo educativo en los pueblos andinos? Byron, ya, muchas gracias. Disculpe si pronuncié mal el nombre, no escuché bien, pero bueno. Mayor apoyo educativo. Yo pienso que no creo, ¿eh? Yo no sé, no tengo mucho respaldo para hablar porque no educo, no estoy en Peinacota ahora,
pero por lo que sé, yo pienso que más bien falta un deseo de la misma comunidad en autoeducarse, ¿no? Lo que se llama educación comunitaria. Bueno, todavía es un concepto, educación comunitaria. Quiere decir que la misma comunidad se autoeduque, ¿no? Se autoeduque, por supuesto, ellos pueden permitir que vengan profesores de otros lados, aprender inglés, así por dar un ejemplo extremo, ¿no? Pero también que ellos mismos pongan el currículum, ¿no? En algunas materias que sean importantes. Ahora, por supuesto que en Parinacota y incluso en Arica tendría que aprenderse la Aymara, o sea, como una casi obligado, ¿no? Como pasa en Perú, como en Bolivia, en Ecuador, cuando uno quiere, digamos, trabajar incluso, tiene que dar pruebas de suficiencia en Aymara, ¿no? O sea, en Ecuador en quichua, en Bolivia en diferentes idiomas, en Bolivia tiene más de 30 idiomas nativos. Entonces, pienso que la misma comunidad la que tiene que organizarse más y exigir educación comunitaria y trabajar con el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación tiene que abrirse también un poco más, que no imponer, ¿no? Lo que escriben en el centro, en Santiago, sino que si bien es cierto, hay algunas materias que nos dan la identidad nacional, pero a la vez también hay materias que puede poner la comunidad, que da una identidad local. Bueno, yo creo que estoy yendo muy lejos, pero pienso que más plata, yo creo que se refiere a más conciencia de la comunidad para que la comunidad exija una educación comunitaria. Bueno, esta palabra quizás es complicada, pero ustedes pueden pensar en torno a ella, ¿no? Educación comunitaria. En este caso, educación comunitaria aymara. Hay otros niños también, porque Dairis ya tiene varias preguntas respondidas. Esperemos un ratito, Jonathan. Jonathan, ¿usted? Ya, voy a leer la pregunta de Josefina Beatriz Jaña. Dice Camisaraki Gilata Juan Jacobo, usted perteneciendo a un pueblo originario que históricamente han sido apartados o discriminados, ¿se siente representado en el estallido social que vivimos actualmente? Pregunta poderosa. Gualiquisquiwa, ahí respondo a la hermana que escribió. Entonces, yo podría decir que es una gran oportunidad, pero los aymaras tienen que organizarse más, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta, bueno, ya no quiero entrar en este terreno, pero si la estudiante pregunta, bueno, ellos saben a veces más que uno, ¿no? Y a veces uno piensa que ellos no saben, ellos saben más que uno, ¿verdad? Entonces, saben muchos aspectos, digamos, ¿no? Entonces, porque ellos han vivido en carne propia esto de estallido social, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Que los aymaras tienen que aprovechar esta oportunidad para poder hacer una nueva constitución, contribuir para que esa nueva constitución reconozca, ¿no? A los pueblos originarios su autonomía, ¿no? La lengua, de manera todavía más decidida. Entonces pienso que es una gran oportunidad, ¿no? Y pienso que sí lo representa, porque el estallido social es una crisis total del país, ¿no? Una crisis económica, política, social, el modelo de país. Es más, el contrato social de país está en crisis. Hay que hacer un nuevo contrato social y es urgente una nueva constitución y que lo hagan. Ahora, yo en esto quiero ser bien claro, ¿no? Para los jóvenes, especialmente para los jóvenes que nos están escuchando, para ellos está destinado esta reunión, ¿no? Tienen que ser representantes de la ciudadanía, del pueblo, no pueden ser los políticos que están ahora, porque eso sería una gran señal, una gran oportunidad para que este país se refunde, Chile se refunde, quiero decir, bajo un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. De repente digo palabras abstractas para los estudiantes, pero ellos me van a entender, ellos van a buscar, ¿no? En Google, ¿no? ¿Qué es un pacto social? ¿Qué es un contrato social? ¿Qué es una nueva constitución política? Y ahí tiene que estar representado la diversidad chilena, ¿no? Ya no más un país, como digo, monolítico, sino un país pluridiverso, pluricultural, multicultural, y donde se reconoce también las provincias, ¿no? No al centralismo, sino a la descentralización, ¿verdad? Bueno, eso podría responder para no seguir hablando, ¿no? Porque ya esos son otros temas. Tenemos varias, pero que prefiero que invite Geraldine usted. Sí. Mira, acá tenemos otra pregunta de Valentina León. Valentina pregunta, ¿cómo se siente usted al saber que al enseñarnos, dice ahí, enseñarnos debe ser, su libro, trascenderá a la historia y nos dejará parte de su legado? ¿Cómo se siente el autor ante esto? Bueno, es mucha pretensión no pensar que algo trascienda, sin embargo, yo pienso que en el presente puede tener algún tipo de trascendencia. La literatura siempre es un terreno difícil, no todo trasciende, ¿verdad? Pero
pero bueno, uno también está muy, al menos yo estoy muy claro de eso, ¿no? Que 50 personas puedan leer el libro ya es una gran cosa, ¿no? Y uno, yo siento conforme, no que sea conformista. Y bueno, y quedará en la biblioteca, por supuesto, que dentro de muchos otros aportes más, donde en un momento donde nos, como Aymara, recuperábamos la historia, nos repensábamos, queda como el testimonio de una generación. ¿Durará? Eso no lo sabemos, no lo sabemos. Y cada generación tiene también el derecho y tiene el deber y tiene también la posibilidad de escribir su propia historia, ¿no? Entonces yo pienso que por eso es que animo a los estudiantes, a las estudiantes que nos están escuchando, que ellos también escriban su historia, su generación tiene también la posibilidad de hacer el país que ellos quieren, ¿no? No tenemos por qué vivir el país de los antiguos, de nosotros, que nosotros dejamos, ¿no? Sino que ellos también tienen la posibilidad de crear un nuevo país. Bueno, entonces yo no sé si el libro trasciende. Quiero decir que llevamos alrededor de 50 minutos. La idea es ocupar la hora completa. Está muy entretenido. Hay una pregunta también que tiene relación con una conversación que tuve con un profesor que está relacionado que dice que un joven de Caquena, Aymara, de un pueblo que tuvo tal vez la posibilidad de recibir beca acá en Chile, sin embargo, para estudiar estudios superiores y también para llegar a estudiar un magíster o un doctorado, y sin embargo decidió él irse por sí mismo a estudiar afuera. ¿Cómo llegó? Dice la pregunta, ¿por qué llegó a estudiar a Alemania? Pero la anexo con lo que me comentaba un profesor, que cómo él decidió, estando en cuarto medio, tal vez con 17 años, irse a estudiar fuera de Chile. ¿Qué pasó? Porque teniendo la oportunidad de una beca acá en Chile, tal vez. No, bueno, es que lo que pasa es que en la década del 90 era un poco, bueno, lo que pasa es que uno tiene que tener un entorno familiar, que el entorno familiar, digamos, el papá, los hermanos sean universitarios, ¿no? En mi caso no fue así, ¿no? Sino que nadie era universitario, ¿verdad? Todos éramos campesinos y obreros y vendedores ambulantes de la calle, ¿no? Entonces es muy difícil que si no tienes un papá, no tienes un hermano que te oriente que dónde conseguir la beca, es muy difícil. Además que uno siente hasta un poco de complejo de inferioridad, ¿no? Pues piensa que la universidad no es para uno, ¿verdad? Entonces, además porque en mí existía el espíritu de aventura, ¿no? De ensanchar el mundo, porque el mundo hay que ampliarlo, ¿no? Cuando un mundo te hace sufrir de alguna manera, la respuesta a ese sufrimiento es ensanchar el mundo, buscar otros mundos, buscar otros lenguajes, otras culturas, porque en ese tránsito tú también te vas curando, ¿no? Entonces, más que nada fue el hecho de salir del entorno donde estaba para poder buscar otras culturas, buscar otro tipo de personas, conocer el mundo, recorrer el mundo, porque para mí personalmente eso viajar es lo que me humaniza, lo que vale la pena, ¿no? Entonces por eso me fui. Y ahora el estudio no fue tanto por adquirir un título, ni tanto por eso, obviamente que necesitamos los títulos para ganarnos el pan, obviamente, pero no fue eso la principal motivación, sino que el hambre de conocer, ¿no? Porque cuando uno, digamos, no directamente, pero cuando la comunidad, el pueblo de uno, la comunidad, la familia de uno mismo ha sufrido, yo sé que hay muchos tipos de sufrimiento, no me quiero victimizar, ¿no? Pero en este caso hablo de mí, ¿no? Cada sufrimiento no se puede comparar, porque los sufrimientos son cada uno, son importantes, ¿verdad? Cada sufrimiento es importante, no se puede comparar los sufrimientos. Entonces, nuestro sufrimiento como pueblo, una de la cura también es entender por qué suceden las cosas, por qué existe un sistema político, social, económico, etcétera, por qué existe un pensamiento filosófico que puede respaldar la discriminación y el racismo, ¿no? Porque hay un pensamiento filosófico incluso que respalda la discriminación de la mujer, porque los filósofos todos son varones, la mayoría quiero decir, no hay filósofas mujeres. Una filosofía desde la mujer, y eso lo digo a las estudiantes, ¿no? de Liceo 1, la mujer misma tiene que pensar la realidad, pensarse a sí misma, desde su ser mujer, que es muy diferente a su ser hombre. Entonces, el conocimiento nos ayuda también a una especie de cura, de terapia, para poder entender por qué se ha sufrido, por qué existe la dominación, por qué existe la discriminación, por qué existe la colonización, la neocolonización, etc. Entonces, eso es el conocimiento en función de una explicación, en función de la emancipación, no necesariamente que se reduzca la emancipación, pero en función de una respuesta que busca el alma, ¿no? Entonces ahí uno estudia, hay un gran motor para estudiar, ¿no?
no es necesariamente por tener un título, así, como para decir tengo un título, sino es una necesidad de explicarse el mundo, ¿no? Para entenderlo, porque eso te hace sufrir menos. Un espíritu absolutamente aventurero y desafiante. Tenemos muchas preguntas. Yo no sé si el director quiere hacer un comentario para ir cerrando. Y felicitaciones, niños. Yo creo que todas estas preguntas se van a tener que responder con Jacobo por escrito. Bueno, gracias, Fidelia. Don Jacobo, quería retomar una pregunta que usted hizo con respecto a no perder, ¿no es cierto?, nuestros orígenes. Y le quiero decir de que el Ministerio de Educación, de acuerdo a la cantidad de alumnos, por ejemplo, que tenían descendencia aymara, podrían insertar en los planes curriculares ese idioma. Le pongo un ejemplo, como el Liceo de Azapa, allí hay bastantes alumnos de descendencia aymara y allí se incluyó, tengo entendido, este lenguaje. Entonces, cuando un establecimiento tiene cierta cantidad de alumnos que son, ¿no es cierto?, de otra etnia, es posible incorporar dentro de la malla curricular este idioma, ¿ya? Y por lo general sucede en la zona extrema, donde se produce este efecto, ¿ya? Así es que, en cierta medida, el Ministerio ha tomado en cuenta para no perder ese lenguaje, porque en Azapa nosotros tenemos muchos alumnos con descendencia aymara. ¿Ah? Ese es un alcance. Y lo otro, bueno, me parece muy interesante esta actividad que nosotros estamos desarrollando de parte del CRA. Agradecer a la profesora Valcarce y a Jonathan que estén acá participando, agradecer, bueno, estamos conectados con Alemania, con la profesora que en una vez tuvimos la oportunidad de compartir, si no me parece, en el CRA, y a nuestros queridos estudiantes agradecidos de que estén participando acá, a un exalumno también que también participó muy activamente en nuestra institución, y a otros participantes que no los ubico, pero agradecidos de poder compartir, y ojalá que esto continúe desarrollándose, Fidelia, y lo encuentro muy interesante. Muchas preguntas. Para terminar, me gustaría leer aquí una que dice, bueno, es que hay tantas. ¿Cuáles son los valores más importantes que posee el pueblo aymara? Pregunta Dairis de nuevo, Iturriaga, según usted. Decía el cuidado del medio ambiente, me parece una cosa importante. Si eso podía responder, para hacerla corta, ¿no? Hay varias preguntas, no sé, a mí me llegan varias preguntas, no sé, usted ¿Cuáles son los valores más importantes para ti del pueblo aymara? Vuelvo a repetir, sí, es el respeto al medio ambiente, a la Pachamama, pienso que es importante, porque sin naturaleza no somos nada. No somos nadie. Para ir cerramos con los comentarios de los profesores que gestionaron. Sí, yo quería hacer un comentario y también después quería dejar también si los chicos, las niñas querían dar algún comentario o quieren realmente hacer alguna otra pregunta. Me llama mucho la atención el tema de la migración que existió, ¿cierto?, en Arica, desde los pueblos hacia la ciudad, ya buscando la mayor parte de la migración ocurre mucho en el periodo de la Junta de Adelanto, ya por el crecimiento que tenía Arica. Tengo entendido que el periodo donde se escribe este libro, el autor, o sea, el personaje baja un poco, unos años después, ¿ya? Sí, leí una pregunta que tenía que ver con el medio ambiente y es preocupante también cómo en el altiplano se ha perdido un poco el trabajo que se realiza en los bofedales. Ya tengo un compañero que trabaja en la CONAF y él me comenta que
CONAF en el último tiempo ha tenido que implementar un trabajo bien riguroso para la recuperación de bofedales, porque era un trabajo que hacía la gente endémica, ¿cierto?, propia del interior, y como ha tenido que trasladarse a la ciudad buscando mejores servicios, ya sea salud, vivienda, educación, ha un poco dejado los pueblos en el abandono. Yo mismo lo evidencié cuando tuve que ir al pueblo de Parinacota, ¿ya? Habían alrededor de 8 o 10 personas viviendo, entonces es complicado mantener territorios tan extensos, ¿ya? En este caso estoy hablando de los bofedales, eh, con el tema de la migración. Ahora, no sé, en este momento, cómo se mantienen los pueblos. Hay mucha gente que se ha trasladado a los pueblos por el tema de la pandemia, ¿ya? Y no bajan. De hecho, hay cordones sanitarios hacia los pueblos. Pero, bueno, ese era mi comentario. El tema de la migración que ha ocurrido desde el interior hacia Arica. Sí, claro, sí. Profesora, bueno, quería dar un comentario también respecto a lo que habíamos estado hablando anteriormente, el tema de la discriminación, y les había planteado una pregunta a los chicos, si es que alguno o alguna quiere dar alguna impresión respecto a esto. ¿De qué manera ustedes visibilizan la discriminación hoy en día? ¿Será igual al que aparece en el libro? En el libro aparece cuando Eliseo llega a Arica, surgen una serie de cosas que ocurren cuando llega a Arica. Ofensas. Ofensa, exactamente, insultos. Entonces, quiero preguntarle a ver si algunos chicos quieren hablar sobre el tema de cómo ustedes visibilizan, cómo lo ven la discriminación hoy en día, sobre todo la discriminación hacia los pueblos, por ejemplo, Aymara, Quechua, o también los afrodescendientes, que hay muchos acá en Arica. ¿Hay alguien que quiera dar alguna opinión sobre eso? ¿Cómo se ve la discriminación hoy en día en los colegios, en la calle, en la televisión? Disculpe, yo daría, pero es que la verdad que no he visto mucho así temas de así ofensas, que no he tenido mucho así, pero lo que he visto, sí, yo creo que a veces se pasan. Yo creo que son gente que no tiene, no la ha pasado bien en la vida y le gusta hacer mal a otros, pero en realidad yo he tenido amigos que son así y son súper simpáticos, la verdad es que son un 100. Y eso. Gracias. Micaela, ¿quieres decir algo? Diga, active su micrófono, por favor. Buenas noches a todos. Quería decir que la gente de hoy en día se siente discriminada a veces por la apariencia, o si no también por los rasgos que uno tiene, ¿no? Por el apellido también puede ser el apellido, de dónde viene, o también a veces por el color de piel. Ahora, hoy en día se está viendo mucha discriminación por los morenitos, todo eso, y también algunas veces por los migrantes también que vienen de otro país, y esos sufren alguna discriminación. Ahora. Gracias, Micaela. Dairis quiere hablar, Fidelia, Dairis. Sí, Dairis. Hable nomás, que no levantó la mano. Antes que hable Dairis, felicitaciones, Micaela Fernanda Vázquez, felicitaciones por su comentario. Ahora sí te escuchamos, Dairis. Ahora también se ve más la discriminación porque también hay redes sociales. Y en eso también uno también la ocupa para discriminar a otras personas. Porque actualmente ya no tenemos empatía para estar en el lugar del otro. Sí. Sobre todo una pregunta que dice, pregunta por el final de los muros del adiós. ¿Cómo interpreta, dice, qué interpretación le da usted al final de los muros del adiós? Lo que pasa es que algunos chicos no alcanzaron a leer completo y leyeron solamente el capítulo, que es como la parte final de los capítulos anteriores, en los muros del adiós. Ahora, Kamisaraki Hilata, quisiera hacer una pregunta sobre
la contaminación y los daños que hace la empresa minera a la flora y fauna de los pueblos aymara. Gracias. ¿Qué opinas? Gualequi, Cuyaca. Bueno, Puedes responder las dos preguntas. La primera sobre la interpretación de los muros del adiós, que es el libro que estás leyendo, y la segunda sobre la situación ecológica. ya, bueno, es una interpretación libre para el lector, no obstante, es la despedida, ¿no? del personaje de su madre, porque el personaje va a quedar interno en un lugar de menores, entonces se despide de su madre, ¿no? Es el instante de la despedida, ¿no? De su madre, a quien no verá nunca más. Eso, lo sobre la contaminación, bueno, pienso que hay una coordinadora, la coordinadora Aymara de los recursos, en defensa de los recursos naturales, y al Liceo A1 incluso una vez invitamos, ¿no? Al señor Richard Fernández para que explicara un poco, porque él ha recolectado bastante información al respecto, ¿no? Richard Fernández. De tal manera de que pienso que es un tema importante que es necesario debatir, ¿no? Y discutir en comunidad, en la comunidad de Arica, digamos, la sociedad de Arica, porque es una amenaza a la vida, a la bofedad, al estado de eso, porque el tema del agua fundamentalmente, el agua es un bien preciado que no podemos dar el lujo en Arica Parinacota de desperdiciarlo o de que las mineras se lo chupen todo, ¿no? Sino que el agua es un bien preciado, especialmente en Arica. Eso podría decir rápido, así. Eso, gracias. Claro, es que me estaba hablando Angélica, me hablaba del dinamismo, llevamos 1 hora, yo creo que 1 hora ya es prudente. Llevamos 1 hora, esperamos entonces a Giselle. No veo ningún comentario de Giselle. No, levantó la manito. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Me gusta mucho la dinámica y la capacidad de los jóvenes y las jóvenes que tienen de preguntar. Y bueno, yo he sido En Alemania has tenido discriminación, Giselle, un alumno. Ah, ya. Fíjense que en Alemania, digamos, a nosotros en Latinoamérica nos pintan Alemania de una forma, pero al estar en Alemania la situación es otra. Al menos creo que también tiene que ver un poco con los círculos donde nos movemos, ¿verdad? Desde la universidad, yo vengo también del campo de Guatemala y estoy acá, pero yo al menos nunca he experimentado eso. Digamos, yo creo que los alemanes aprendieron mucho lo que vivieron durante el nacionalsocialismo. Se cortó. María Irene, ¿quiere hacer algún comentario? Nuestra jefa técnica. Sí, estoy abriendo mi micrófono, Fidelia. Sí. Una vez más, ¿no es cierto? Como todas las presentaciones y todo lo que tú organizas es excelente. Tú proyectas, y siempre te lo he dicho, ese amor tan grande por la literatura, es algo que va contigo. Y recordé también, después de escuchar a Jacobo, cuando dice que la persona que escribe le sirve como una terapia. Ya ustedes me están convenciendo que es así, de repente me voy a poner a escribir mi historia, parece. Porque realmente ustedes lo tienen como una terapia, es fantástico. Y bueno, y con esto de la discriminación, ¿no es cierto?, que trata un poco de tocar Jacobo, me encanta cuando él dice que hay que recoger la diversidad, porque a veces nosotros decimos, hay que aceptar la diversidad, pero ¿por qué aceptar? Yo a veces tengo que aceptar algo que no me está gustando y lo tengo que aceptar como algo como a la fuerza. Aquí no se trata de aceptar, es como él dice, hay que recogerla y buscarle la riqueza que tiene el hecho de que nuestros hijos vivan y conozcan la diversidad. Es un enriquecimiento conocer a personas que piensen distinto, a personas que son distintas, que vienen de culturas distintas, te enriquece, te hace, no sé, tú puedes estar horas y horas escuchando a personas que tienen culturas diferentes, ¿ya? Por lo tanto, yo le agradezco a Jacobo, le agradezco a los estudiantes que en este caso son de primero medio y eso me encanta, porque tienen 14 años y ya se están entusiasmando con la tía
Fidelia del CRA, Sí. que ha sacado a Claro, los me mejores dicen niños tía. que aman la literatura, los mejores actores, los escritores, ¿ya? Entonces, qué rico que a lo mejor en estos chicos de primero medio vamos a tener de aquí a cuarto medio grandes escritores, ¿ya? Personas muy dialogantes, opinantes, porque esto no solamente es para hablar de literatura, sino que también este hecho o este encuentro, estas metodologías de aprendizaje, el desarrollo integral de los estudiantes como personas. Así que yo me alegro mucho que los chiquititos que son de 14 años ya se estén entusiasmando y me gustaría tenerlos cerca para abrazarlos, darle un beso a Micaela Fernanda, que la veo ahí, pero que ya cuando regresemos al colegio nos vamos a encontrar. Qué rico. Sí, Dairis Iturriaga, que hizo varias preguntas también, orgullosas de que ellos estén en nuestro colegio y que recién tenemos nos vamos a conocer más. 54 personas. Hay 55 Sí, personas. gracias a todos, felicidades a todos los niños, niñas, que un orgullo de que estén dentro de nuestro establecimiento, de nuestro colegio, y que digan más encima que lo encuentran corto, que podría haber sido más, que tienen ganas de continuar y de seguir, porque ya tienen esa semilla, ¿ya? Del amor por la literatura, yo soy profesora de biología, soy científica, pero me encanta escuchar a la gente que escribe. Para mí son artistas, son gente especial, ¿ya? Son muy especiales. A mí me gustaría hacer, yo con Fidelia puedo estar conversando 7 horas con una taza de té y se me va el día, se me va la tarde, porque así es cuando uno puede tener la posibilidad de conversar con esta gente que escribe, porque yo te digo, yo le he dicho a ella, son seres especiales. No sé, como todo el mundo, son seres especiales. Gracias, Fide, gracias a los niños, gracias, Jacobo, gracias a los profesores. Tiene la palabra la señora Marisol. La señora Marisol quiere hablar, Fidelia. Marisol Barra. También Giselle, la profesora Giselle también. Hola, buenas tardes, Marisol. Namisaraki Hilatanaka Cuyacanaka, a la profesora Fidelia, que veo que es el centro de esta hermosa reunión, agradecerle haberme dejado participar y plantearle un desafío que yo sé que a Jacobo le va a gustar bastante. Los estudiantes del Liceo 1, como siempre, se han lucido en sus consultas y sus presentaciones. Mis hijos estudiaron ahí también. Yo actualmente trabajo en la comuna de Putre, en lo que llaman fomento productivo. Creo que sería súper importante que estos alumnos brillantes que tienen ahí en el liceo se pudieran comunicar con los alumnos de acá del liceo de la comuna de Putre. A doña Fidelia solamente decirle que cuente conmigo para poder tratar de crear algún puente. Estoy segura que va a organizar otra reunión de este estilo, donde sería muy interesante que aquellos niños que viven en los espacios donde Jacobo recorrió y vivió de niño, pudieran también leer el libro y poder conversar con Jacobo y también con los otros alumnos, con su visión de cómo vivir en Caquena, cómo vivir en la comuna de Putre. Sería, creo, algo muy, muy potente. Y a doña Fidelia solamente decirle que cuente conmigo en lo que pueda cooperarles, en hacer las conexiones, y ojalá mañana o pasado hayan algunos alumnos del Liceo de Putre participando en este tipo de interesantes y educativas reuniones. Liceo Granadero se llama, ¿no? Sí, Liceo Granadero. Liceo Granadero de Putre sería una interesante conversación con los chicos del liceo. Tenemos también programado con el Liceo A5 para la primera semana de agosto un diálogo. Gracias María Irene y gracias señora Marisol. De todas maneras, yo creo que esto es el inicio de varios conversatorios que tenemos. Para cerrar, ¿iba a decir algo, Juan Jacobo? Sumahaipu. No sé quién está hablando. Naya Sutija Vilma Sánchez Álvarez. Ya, Vilma, sí, tanto gusto, bienvenida. Yuspa Jarpa. Primero que todo, les saludé en mi lengua aymara. Nayaj Yatichiridua, soy profesora de lengua aymara. Lo quiero felicitar por el conversatorio que tienen en relación al libro. También darle mi
mi disposición para poder cooperar en relación a la interculturalidad y lo que decía ahí Gilata en relación al cuidado del medio ambiente, que nombró varias en relación a eso, y también pedirle a los Guainanacas y Tahuanacas que nos están escuchando ahora del Liceo A1, que nos ayuden a cuidar a la Pachamama. Este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, también nos está dando la Pachamama es un momento de reflexión. Reflexión para nosotros mismos, el cuidar a la Pachamama, en cuidarnos a nosotros mismos y en abrazar y dar besos a nuestra mamá, a nuestro papá, que muchas familias en estos momentos se están reencontrando, se están conociendo, matrimonios que se están conociendo, padres que están conociendo recién a sus hijos, y hijos que están recién conociendo a sus padres, porque desde que hay muchos jóvenes de hoy en día, que desde que nacieron del vientre de la mamá y se fueron a una sala cuna, fueron apartados de lo que es la Huila Masi, la familia. Y ahora es tiempo de fortalecer la familia, fortalecer la Huila Masi. Yo también soy del interior, he caminado como el Gilata, y siempre es ver lo que nosotros hemos vivido, vamos a proyectar el futuro. Y hoy en día los jóvenes que están viviendo ahora, que me están escuchando en este momento, los invito. En las manos de ustedes está el futuro de la Pachamama. Nosotros, nuestra generación, no la hemos hecho muy bien. Tenemos mucha contaminación en todo aspecto. Es cosa de que uno vea en la propia casa. Y desde ahí son pequeñeces que vamos haciendo, pero a la larga se va formando en una bola gigantesca y vamos matando todo lo que la Pachamama nos da. Los invito a reflexionar. Gracias. Hablamos, Marisol. Marisol, decirle que nosotros en nuestro liceo no tengo exactamente el porcentaje de niños de ascendencia aymara, pero tenemos alrededor de casi un 60%, ¿no? Y son excelentes alumnos. Y bueno, yo no he visto esta discriminación del liceo. Felizmente ya ha pasado el tiempo y los niños se han ido integrando, además que son excelentes matemáticos, se validan con su desempeño académico, con su personalidad es más de observar, no son tan bulliciosos a lo mejor como el niño de la ciudad, pero son tremendamente responsables y tremendamente dedicados y agradecidos. Será muy lindo tener un intercambio con Putre, con el Liceo Granaderos de Putre, sería muy lindo. Me está pidiendo Juan Jacobo, me dice que quiere responder algunas preguntas. Juan Jacobo. Fidelia, con respecto a lo que tú estás diciendo, nosotros tenemos alumnos extranjeros en nuestra institución, peruana 20, boliviana 14, colombiana 4 y algunos otros que son mínimos, en la cual es una información que nosotros tenemos que entregar al Ministerio de Educación. Esa es la cantidad de alumnos extranjeros que nosotros tenemos. Es lo que más tenemos y es muy probable que tengamos un colombiano, un ecuatoriano, pero no, eso no lo tenemos en minoría. Así es que eso es lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, estos temas de inclusión y estos temas de convivencia sensibilizan y nos ayudan a nuestros chicos y nos ayudan a nosotros también. Le doy la palabra a Juan Jacobo. No aburrir, voy a responder lo más rápido, tienes 3 minutos, 4 minutos. ¿Cuándo empezó la escritura? Bueno, yo diría que a los 26 años, pero literatura después de los 40, porque hay que vivir y leer mucho. Es difícil ser un escritor aymara y ha sufrido alguna discriminación. Sí, de niño en el colegio y en un lugar que estuve encerrado sufrí mucha discriminación. Y no es difícil, hay que practicar y leer mucho. Si te gusta, ama la lectura, lo logras. ¿Por qué prefirió ir a estudiar a Alemania y no a otro país? Porque, bueno, en Alemania se dio la oportunidad, ¿no? Y era un país que da bastantes posibilidades, ¿no? Incluso un poco más abierto que la academia anglosajona, ¿no? Yo pienso que los alemanes son un poquito más abiertos, ¿no? Y son más tremendamente sistemáticos, ¿no? Y eso va con la lógica aymara también, ¿no?
¿Cuál es el momento más duro en el texto, el momento de llegar? ¿Cuál es el momento más duro en el texto al momento de llegar? Bueno, quizás el más duro, no sé, quizás la muerte del perro puede ser. ¿Crees tú que te falta mayor apoyo educativo? Bueno, eso ya lo respondimos. ¿Cómo fue el apoyo de cómo fue el apoyo de tu familia hacia el libro? Sí, por supuesto, mi esposa me apoyó muchísimo en el libro, ¿no? O sea, ayudar a editar, etc., ¿no? ¿Qué te llevó a sacar tu libro? Como les decía, reflexionar, a contribuir a la sociedad para la reflexión. ¿Qué es lo que más extrañas de su infancia? Ah, perdón, no digo los nombres, perdón. Javiera Milán, ¿cómo fue el apoyo? Nicolangela, Judith Valdés, ¿qué te llevó a sacar tu libro? Bueno, bueno, ya lo dije. Catalina Andrea Sepúlveda, ¿qué es lo que más extraña de su infancia y de su lugar natal? Yo pienso que la familia y la geografía, los cerros, los potreros, los bofedales. Valentina Ivania León, Ocio, ¿qué siente al escribir este libro? Una alegría y me puedo curar, ¿no?, de algunos traumas. Henry Maximiliano González Quirós Escobar, ¿las historias están basadas en algún hecho de la vida real, vivido o contado, o son solo ficción? Están basados en hechos. Montserrat Ocaranza, de los países a los que ha dado conferencias, ¿cuál es el que cree hay más discriminación? Bueno, la discriminación es una enfermedad de América Latina y del mundo, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos ahora, ¿no? Pero bueno, no podría comparar, no sé, en todos los países he visto la discriminación de una u otra manera, no sabría cómo responder eso ahora así rápido, ¿no? Dairis Iturriaga, no, creo que eso ya Betty Páez, claro, variante local de lengua aymara está en peligro de extinción. Bueno, hemos hablado ya de la lengua. Valentina Ivania, y poder cantar su vida y cultura a través de este. No entendí mucho la pregunta. No entiendo mucho la pregunta. Bueno, voy a pasarlo, pero igual le agradezco mucho a Valentina, ¿no? Quizás yo soy el que estoy un poco apurado y nervioso y no puedo leer. Dice, hay una pregunta, perdón, que dice, ¿cómo se siente actualmente con su vida? Me siento bien, me siento feliz, me siento contento porque ahora me siento feliz que ustedes puedan transitar de alguna medida por las páginas, eso me hace feliz, gracias, y les agradezco mucho la bondad. Sí. Bueno, Felipe Ignacio, que Dimán Mena venga... no entiendo las preguntas. Bueno, eso es lo que podría responder hasta ahora, no quiero quitar más tiempo, disculpe. Sí, la de Felipe era sobre el final de los muros del adiós, que es cuando el niño tiene que separarse de su madre y entra al internado, sí. Bien. No quiero quitar más tiempo, lo dejo ahí. Sí. Bueno, para cerrar, vamos a tener otro diálogo con el Liceo 5 y vamos a ponernos ahora a planificar, señora Marisol, para ver si podemos tener un diálogo con el Liceo Granaderos de Putre. Tendríamos que hablar también en ceremonia con la señora Urrutia y con la directora. ¿Quién es el director del Liceo de Putre? No sé. Bien. Muchas gracias Juan Jacobo, muchas gracias niños, muchas gracias director, señora María Irene, gracias colega Geraldine, Jonathan, ustedes tienen el poder porque ya uno va dejando el lado para que vengan los otros. Muchas gracias Juan Jacobo y un aplauso para todos. Gracias también al Ministerio de Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Gracias. Gracias también a la profesora de enlace, Angélica Guillén. Bueno, muchas gracias. Cuídense, un gran abrazo. Gracias, niños. Gracias, jóvenes. Gracias, profesores y profesoras. Muy amable. Gracias, profesor. Señor director, muchas gracias. Gracias.